tema que vamos a estudiar hoy se titula Las ofrendas y el Espíritu. Y vamos a descubrir en estos últimos capítulos del libro del Éxodo qué es lo que Dios espera de nosotros, pero también cómo Dios nos capacita para poder trabajar en su obra. Vamos a descubrir algo de esto este día, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, venimos ante tu presencia agradecidos porque eres misericordioso con nosotros y en estas lecciones que estamos aprendiendo del libro del Éxodo hacia el final de este libro, queremos pedirte, danos sabiduría para poder reconocerte como el dador de todas las bendiciones y poder ofrendarte no las cosas solamente, sino nuestra vida, para que te pueda servir nuestra vida para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me pareció muy interesante, como ya usted lo decía, aquí se están repitiendo algunas cosas que ya se han dicho en capítulos anteriores, pero que tienen un sentido en este libro para ayudarnos a volver a conectar a esa relación que se había roto y que ahora se está restableciendo entre Dios y su pueblo. Y no vamos a ver todos los textos porque le invitamos a nuestros queridos amigos y amigas que lo pueden leer desde el capítulo 35 hasta los primeros 7 versículos del capítulo 36. Toda esa lectura habla sobre el momento en el que se comienzan a llevar las ofrendas, ya se había hablado de esto antes, y la capacitación que Dios hace sobre algunas personas, se menciona 2 por nombre, que van a construir el santuario. Pero yendo a lo primero, el tema de las ofrendas me parece interesante, pastor. ¿Por qué Dios les pide esta ofrenda? Y de hecho tenía que ser voluntaria. ¿Por qué Dios les pide esta ofrenda a ellos? ¿Qué principio hay ahí respecto a lo que sí podemos hacer para la obra de Dios? Bueno, creo que es imposible ver este tema sin recordar, como lo hicimos el día de ayer, lo que había sucedido previamente. Porque quiero mostrarles que las ofrendas que Dios pide son una respuesta a algo. Nosotros sabemos muy bien que hay esa ley de la física. A cada acción hay una reacción. O sea, hay ley de causa y efecto. Entonces, creo que eso es lo mismo que sucede con las ofrendas. Después de la apostasía del pueblo de Israel, al pie del Sinaí, al adorar el becerro de oro, y que Dios ahí pudo haberlos consumido, o por lo menos dejarlos solos ya, abandonados a su propia suerte. Pero recordemos que Dios los perdonó. Ahora viene la ratificación del pacto, y entonces ahora viene el pedido que Dios hace al pueblo para participar en la construcción del santuario, de ese lugar donde Dios iba a estar. Y qué maravilloso fue la respuesta del pueblo. Amén. Una respuesta voluntaria y generosa, porque yo creo que esa respuesta estaba unida a ese agradecimiento que tenían ellos, que Dios les había preservado la vida, y además de eso, que Dios había prometido acompañarlos para entrar a la tierra prometida. Entonces, eso fue lo que motivó. Noten que dar ofrendas no es un asunto que lo pide alguien. Claro, Dios usa un medio. En este caso, Moisés era el medio, era el vocero entre Dios y el pueblo. Pidió la ofrenda, pero ellos sabían que era Dios quien estaba pidiendo la ofrenda, pero que entonces el pueblo respondió a causa de lo que Dios había hecho por ellos. Creo que solo alguien que está agradecido con Dios, que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y que reconoce cuánto Dios le ha perdonado, entonces puede ser capaz de responder en una manera generosa, como aquí lo vemos que lo hizo el pueblo de Israel. Y es impresionante esto, pastor, porque además de lo que acaban de recibir, que es ese perdón, todos estos dones con los que pueden dar esa ofrenda, los recibieron por la gracia que Dios les dio frente a los egipcios. Es decir, al final es un regalo todo de Dios. Correcto. Aquí lo que vemos es que cuando Dios nos va a pedir algo, Él ya ha hecho la provisión. Cuando Dios nos va a pedir algo. Yo estaba leyendo un día de estos un pensamiento, hermano Gerson, que me dejó realmente impresionado.
y decía de la siguiente manera, alguien hacía una oración a Dios y le decía así: Señor, dame lo que te pido y entonces pídeme todo lo que quieras. Qué interesante. Señor, dame lo que te pido y entonces pídeme todo lo que tú quieras, porque ya Dios ha provisto. Por eso una persona, un ofrendante que sea generoso es porque ha reconocido que Dios ya le proveyó, que Dios ya hizo todo para que llegaran a su mano esas bendiciones. Por eso nosotros no tenemos que ofrendar, no tenemos que darle al Señor pensando que nos va a dar más. Claro. No, sino pensando en lo que ya Él ha hecho por nosotros. Y lo que Él ha hecho por nosotros es increíble. No solo nos ha dado un sustento para hoy, sino lo que ha hecho por nosotros en la persona de Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario, 2000 años aproximadamente en la cruz del Calvario, donde Él vino y perdonó nuestros pecados, canceló nuestra deuda, murió la muerte que nosotros debíamos morir y nos ha dado la oportunidad de acceder a la vida eterna. Entonces, todo eso es lo que debe estar en el corazón. Si todo eso está en el corazón, hermano Gerson, no vamos a tener que estar rogando, ni nos van a tener que estar colgándose de nosotros para que se nos caiga ahí una moneda. No, jamás vamos a ser tan generosos como lo fueron estas personas, al punto que se les pidió que ya no dieran. Que ya no llevaran más. Es tremendo, ¿no? Que no necesitamos que nos convenzan realmente. Sí, reconocemos quién es Dios. Por eso aquí hacemos la conexión con el día sábado. El sábado es tan importante porque nos está hablando de nuestro Creador y su misericordia para con nosotros. Pero todo este material que se estaba dando, todas estas ofrendas, pastor, era para la construcción del tabernáculo. Y aquí el tema es muy interesante porque se pueden tener todos los materiales, pero ¿quién iba a trabajar sobre eso? ¿Quiénes iban a trabajar sobre eso? ¿Cómo lo iban a hacer? A Moisés se le había dado un modelo. ¿Y cómo iba a hacerse para poder reproducir ese modelo? Aparece la figura de Bezaleel y Aholiab, y se dice de que fueron llenos del Espíritu de Dios, incluso con la capacidad de enseñar a otros para poder hacer el trabajo. ¿Qué implicaciones tiene esto de ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Quiénes son los que pueden ser llenos del Espíritu de Dios y por qué Dios llena de su Espíritu a la gente? Bueno, aquí nuevamente vemos el patrón, un modelo que se está reproduciendo. Por ejemplo, con el día sábado hemos visto, Dios crea al hombre y entonces Él le da un don que es el día sábado. Y Jesús lo dijo en Marcos el capítulo 2, el sábado no fue hecho por causa el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino al revés. El sábado fue hecho por causa del hombre, o sea, estaba para el servicio de la humanidad. No era que Dios tenía por ahí el sábado, ¿qué hago con este día? Voy a crear a alguien para que lo guarde. No, es al revés. Él creó primero al ser humano y entonces luego da la provisión. En el caso de las ofrendas ya lo vimos, Dios había permitido que el pueblo de Israel recuperara de Egipto todo el trabajo y el esfuerzo que ellos habían hecho, que el faraón jamás estaba dispuesto para otorgarles eso, pero de la manera como salieron vimos que Dios creó todo el ambiente para que ellos recuperaran. Entonces ya estaba la provisión hecha, ahora viene la petición para que den una ofrenda. En el caso del santuario, Dios había dado un modelo y eso está bien claro allá en los capítulos más atrás en Éxodo, donde Dios había dicho, así quiero que me construyan este santuario. Pero entonces nuevamente Dios hace la provisión. Y es que esto es maravilloso. Sí. Dios siempre es el que hace la provisión. Y por eso cuando Él nos da una orden o un mandato, ya estamos habilitados para cumplir y obedecer esa orden en su fuerza, no en nuestra propia fuerza, porque Dios jamás nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Y ahora Él ha pedido que el santuario se construya y entonces Él va a capacitar. Se menciona allí a dos personajes, los va a capacitar para que ellos dirijan toda esta obra de construcción, pero luego ese espíritu Dios lo repartió en otras personas
que también tuvieron la oportunidad de llevar productos ya terminados al santuario. Entonces ellos no eran los únicos. ¿Qué lección nosotros podemos aprender? Yo vi una lección aquí realmente que me impresionó, y es que cuando Dios pone un don en ti, cuando Dios pone una provisión en ti, no es para ti solo, no es para nosotros solos o para que solo nos beneficiemos nosotros, sino es para que enseñemos a los demás. Aquí lo que vemos es un gran principio del discipulado. Toda persona que es un discípulo debe buscar hacer otro discípulo. De esa manera la cadena va creciendo y no vamos a tener falta en la cantidad o en las personas que Dios quiere que sean sus discípulos en esta tierra. Y entonces Dios los capacita a través de su Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento no es tan prominente la figura del Espíritu Santo como un ser personal distinto de Jehová o del Dios creador, porque eso se hizo más claro hasta que Jesús vino a esta tierra. Hasta que Jesús vino se habló muy bien sobre el papel que tenía cada miembro de la deidad, pero el Espíritu Santo ya estaba presente. De hecho, nuevamente, esto viene desde la creación. Sí. Allá en Génesis 1, usted puede leer su Biblia y usted ve ahí que el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu parece que es ese ser celestial que tiene la capacidad, porque ese Espíritu, de entrar en las personas y habilitarlos para una obra, como fue la que se le encomendó a este grupo de personas en la construcción del santuario. Y ahora, para poder quizás aclararlo, porque puede ser que alguien pueda tener un malentendido sobre esto, pero sí me gustaría aclararlo, que nos ayudara a aclararlo. No estamos hablando acerca del don del Espíritu Santo como una fuerza mística, como algo, bueno, no sé, esotérico, que de repente toma posesión de alguien. Seguían siendo el mismo Aholiab, el mismo Bezaleel, los mismos artesanos que estaban ahí, pero ahora capacitados, porque como usted decía, por la persona del Espíritu Santo, pero de una manera concreta, tangible. ¿Y cómo podríamos entender eso a la hora de trasladarlo a nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos experimentar al trabajar para Dios, siendo que todos hemos recibido al menos un don? Y quizá lo voy a conectar con esa pregunta, pastor. ¿Cómo en realidad eso se puede ver verificado con el fruto del Espíritu Santo? Alguien que tiene el don y que está lleno del Espíritu Santo, que lo refleje en su carácter. Correcto. Es que recordemos que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Entonces, cuando estas personas, Bezaleel y todos los demás que estuvieron ahí en esta obra, fueron llenos del Espíritu Santo, fue una persona, fue la persona del Espíritu Santo que los acompaña a ellos, y ya Dios tiene todo por designio, porque recordemos que nuestros cuerpos mismos han sido hechos para ser morada del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban cumpliendo el designio de Dios, que Dios da. Ya Pablo en el Nuevo Testamento lo explica muy bien, que el Espíritu reparte dones como Él quiere, porque Él sabe, bueno, yo creé este cuerpo, creé para a esta persona, y son estos dones que yo les puse, son estos talentos, y no todos tenemos los mismos dones y talentos, porque somos un cuerpo y necesitamos de todos. Entonces, es el Espíritu Santo el que los capacita a ellos, que Dios ya tenía ese designio, pero ellos le permiten al Espíritu Santo poder operar en su vida. De ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, porque aunque Dios a mí me haya diseñado con un propósito, pero si yo no le doy cabida a Él en mi vida, en mi mente y en mi cuerpo, para que el Espíritu Santo more, Dios no va a poder cumplir ese propósito en mí. Lo vemos más adelante en historias como la de Sansón. Dios lo había diseñado con un propósito, pero cuando el Espíritu lo abandonó, Sansón simplemente era como todas las demás personas, y ya no con aquellas cualidades con las cuales él había sido reconocido. De ahí la necesidad que tenemos nosotros también de ser llenados del Espíritu Santo. Me gustó mucho, y la pregunta que hacía en la lección a mí me dejó pensando mucho,
porque noten que no es una pregunta casual, sino que pregunta directamente, ¿qué dones espirituales has recibido cuando fuiste lleno del Espíritu Santo? Ni siquiera dice cuando recibiste el Espíritu Santo, ni, bueno, cuando yo lo recibí. No, dice cuando fuiste lleno. Entonces la primera pregunta es, ¿soy consciente de que ya fui lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Cuándo es que yo fui lleno del Espíritu Santo? O nos va a pasar como le pasó a aquellos discípulos que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Sí. aquellos discípulos de Éfeso que Pablo les preguntó, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso? No hemos escuchado. Ahí Pablo tuvo que darles toda una instrucción y tuvieron que pasar nuevamente por el proceso de la conversión. Pero esa es la pregunta. ¿Fuimos llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe qué se espera, hermano Gerson? Que desde el día del bautismo, desde el día que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo venga y nos llene. Es que el Espíritu Santo no sabe dar menos. Sí. No es pedacitos, no es porciones. El Espíritu Santo, si viene a nuestra vida, realmente Él quiere llenarnos. Él no conoce otra cosa que llenar. Pero, ¿qué hay que hacer para permitir que el Espíritu Santo nos llene? Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y entonces Dios nos va a llenar, y la mayor prueba que nosotros estamos siendo llenados del Espíritu Santo es cuando manifestamos en nuestra vida, lo que usted me preguntaba, el fruto del Espíritu. Porque no se trata solo de hacer algo. Por ejemplo, alguien puede tener habilidad de oratoria, de hablar en público. Lo vemos en estadistas, lo vemos en otras personas en la sociedad, en empresarios, en algún gerente. Tienen habilidades de persuasión y de oratoria, pero eso no lo hace automáticamente en un embajador del reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí va más allá de eso. Por eso se llama, en la vida cristiana se llaman dones espirituales, porque una persona puede tener talentos naturales, que ya vimos que Dios le puso, porque Dios tiene un designio para cada uno, pero que se convierten en espiritual solo hasta que el Espíritu de Dios está habitando en una persona, está llenando a esa persona. ¿Y cuál es la mayor prueba? No es lo que hacemos, porque alguien podría venir y hacer algunas cosas para Dios y aún cosas bien excelentes y no tener el Espíritu. Simplemente tiene las habilidades, los talentos, pero el fruto no es un fruto que permanece, como decía Jesús en San Juan 15. ¿Cuándo es que nos damos cuenta que el fruto va a permanecer y que es la obra que Dios está haciendo? Cuando se manifiestan el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto. Debemos tener todas esas características. ¿Cuáles son? Está en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Usted puede ir ahí a Gálatas, el capítulo 5, y encontrar que ese es el fruto que Dios quiere que se manifieste en nuestra vida. Cuando ese fruto se manifieste en nuestra vida del Espíritu Santo, entonces va a ser posible para nosotros producir los otros frutos que hablamos, por ejemplo, como iglesia, de ganar almas para el reino de Dios. Pero es primero lo que ellos han visto en nuestras propias vidas, lo que va a ser el argumento más grande que podemos dar para que otros puedan seguir a Cristo Jesús. Y por eso me gustaría que orara por nosotros, pastor. Tal vez alguien ahora está preguntándose qué dones Dios me ha dado y cómo estoy reproduciendo ya el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es el fruto del Espíritu, para que en esta oración, pastor, el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas y podamos servirle a Él como Él quiere. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente hemos visto en varios ejemplos que tú siempre haces una provisión para todo lo que necesitas de nosotros. Solo tenemos que creer en ti, obedecer, y esa es la dinámica para mantenernos en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a creer. También te damos gracias, Padre, porque tú nos has salvado a través de Jesucristo,
¿Cómo no te vamos a dar todo lo que somos y tenemos? Perdónanos, Señor, cuando aún te mezquinamos unas pequeñas partes o ingresos de lo que tú nos das, cuando tú ya nos has dado todo. También, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes para que tu Espíritu Santo pueda habitar plenamente en nosotros, que habite en la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a apartar y a vaciarnos de todo aquello que está estorbando la obra plena de tu Espíritu en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.